Buenas tardes, bienvenidos a la octava charla del ciclo de formación política de Forjando Utopías. Vamos a hacer como hacemos habitualmente los sábados, vamos a mantener los micrófonos silenciados para que no haya interferencias y podamos escuchar bien al compañero. Simultáneamente pueden empezar apenas quieran a hacer comentarios y preguntas en el chat del Zoom. Después, cuando termine la exposición del compañero, el compañero Ramiro Taylor va a leer los comentarios y las preguntas para que podamos hacer el intercambio. Les recordamos también a quienes aún no lo hayan hecho y si quieren hacerlo, dejar sus datos en el chat del Zoom, en el chat general, o en el chat privado de Sergio, que anda por ahí, ese compañero que anda con el bracito enyesado, o, en su defecto, en el WhatsApp de Forjando Utopías, el teléfono de Forjando. Rami, cuando puedas, después volvé a poner el teléfono de Forjando acá en el chat, así los compañeros lo tienen, si algunos no lo tienen. También les recordamos que nosotros tenemos un canal de YouTube, Forjando Utopías tiene un canal de YouTube, y luego vamos subiendo las charlas que hacemos, las subimos al canal, así que si quieren volver a escuchar alguna, o si se perdieron alguna y quieren escucharla, pueden ir a nuestro canal de YouTube. Hoy es un día particular. Por un lado, la tristeza de la partida de Esther El Kadri, una compañera peronista, madre además de otro compañero peronista, de los imprescindibles, de los inolvidables, como fue Cacho El Kadri, la partida también del compañero Pino Solanas, y la triste noticia hoy de la partida del compañero Víctor Basterra, compañero gráfico, también él, que estuvo detenido, desaparecido de la ESMA durante muchos años, como ustedes saben, y que puso en juego su oficio y su vida, plasmando imágenes que no solamente nos permiten recordar a nuestros compañeros detenidos desaparecidos en la ESMA, sino que además fue testimonio fundamental, su trabajo, testimonio fundamental para enjuiciar a los genocidas. Que la paz que se merece el compañero Víctor lo acompañe. Pero como la vida es así, y en un mismo movimiento, pega y abraza, golpea y besa, también hoy tenemos el enorme orgullo de tener con nosotros al compañero Héctor Gringo Amichetti. Y es un orgullo, ¿cómo no va a ser un orgullo y una alegría? Si todos sabemos que para nosotros los peronistas escuchar la voz de los trabajadores es guía. Si todos sabemos también que para nosotros los peronistas el movimiento obrero organizado es la columna vertebral, o debe serlo. Compañero inició su militancia sindical durante la dictadura, una vida ya. Es el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, como sabemos, y es una referencia ineludible de la corriente federal de trabajadores. Gringo, militante sindical, compañero peronista, te escuchamos. Bueno, gracias, buenas tardes a todos, todas. Es un gusto enorme poder compartir con ustedes esta tarde, de alguna manera tomando la reflexión de Florencia, dedicarle este encuentro a los compañeros que se han ido en estos días, ya que estamos hablando de peronismo, sindicalismo, es decir, recordarlos a ellos y un poco sentir que parece que duelen más las ausencias en la situación que estamos viviendo. No sé, hay como una sensación de que la partida de los compañeros en esta situación que nos enfrenta, digamos, a una pandemia y eso nos golpea más duro todavía que en situaciones normales, ¿no? Bueno, yo lo que quiero compartir con ustedes hoy aquí es un poco o reflexionar es acerca de una historia en general. Cuando yo hablo un poquito de nuestra historia, tomo como representación la organización a la que pertenezco, que es la Federación Gráfica Bonaerense, pero que tiene, digamos, una larga trayectoria, que nace allá hace 163 años, un 25 de mayo de 1857, ahí apenas nomás, 7 años después que murió San Martín, se juntaron 50 tipógrafos
con la voluntad de crear una organización que en ese momento fue una mutual, la Sociedad Tipográfica Bonaerense, y yo siempre digo que por qué seguimos existiendo hoy con otro nombre, pero esa primera organización de trabajadores que nació hace 163 años tenía principios que a mí me parece que son inalterables, ¿no? Es decir, que si perduran las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras tienen que ver con que nacen con esos principios de solidaridad. En aquel tiempo la bandera principal de la práctica de la sociedad tipográfica era la ayuda mutua. Algo tan sencillo como decir, bueno, nos unimos, nos juntamos para ayudarnos entre nosotros. Si fallece un trabajador, a ver cómo ayudamos a la familia que queda desprotegida. Cosas muy sencillas pero muy profundas, ¿no? Aparte de propender al arte, al avance o a la elevación del arte tipográfico, tal cual eran las palabras que figuraban en esos primeros estatutos. Con lo cual hablamos de la cultura del trabajo y de la solidaridad. Pocos años después, la sociedad tipográfica levantó como bandera también la emancipación del gremio por tanto tiempo postergada, decían ellos. Bueno, y nosotros decimos, bueno, la emancipación social que todavía sigue pendiente, porque en realidad ellos planteaban que la situación de los trabajadores era una situación de explotación, y bueno, si bien ha evolucionado mucho el mundo, hoy por hoy, si miramos la realidad cruda que viven los trabajadores y sobre todo el retroceso que hemos sufrido acá en nuestro país, donde hay tanta precariedad laboral y lo demás, seguimos teniendo esa bandera de la emancipación como un desafío a concretar. Pero aquella sociedad tipográfica bonaerense, por ahí tomando el trayecto que vivió, después se llamó Unión Tipográfica Bonaerense, fue la organización que llamó al primer paro también en nuestro país, año 1878, así como paralelamente también fue la primera biblioteca obrera, abierta y pública, es decir, que era de los trabajadores, pero era una de las pocas bibliotecas en Buenos Aires abierta, digamos, al público en general. En 1878, cuando se hace la primera huelga, el diario El Nacional, todavía no era La Nación, de Vélez Sarsfield, plantea que la huelga era un recurso vicioso. O sea, saca un editorial precisamente planteando qué significaba esto de la huelga, que no correspondía acá en este país, que por ahí la querían importar de Europa los anarquistas, los socialistas, pero que en definitiva era un recurso vicioso que pretendía alterar las reglas de la relación laboral, ¿no? Es decir, como que el trabajador quería imponerle al empresario condiciones que eran inadmisibles. Bueno, esa huelga se ganó, imagínense ustedes, en ese momento la conquista había sido que se prohibiera el trabajo infantil en los establecimientos gráficos, que la jornada laboral se redujera a 12 horas en invierno y 14 en verano, lo que para ese momento eran conquistas y que después con el tiempo, digamos, por las necesidades económicas de los trabajadores se iban perdiendo eso que se consideraba conquista. ¿Y por qué señalo esto? Porque digo que en definitiva en nuestra historia, con todas las luchas trágicas que vivió el movimiento trabajador argentino, Semana Trágica, la Forestal, las luchas de los peones de la Patagonia, no es que no fueron surgiendo leyes laborales, sino que precisamente eran desconocidas y que como no existía una intermediación del Estado, el Estado cuando había un conflicto lo único que hacía era llamar a la policía para reprimir, ¿no? Tuvimos muchísimos mártires en esos tiempos. Por eso hablar de sindicalismo y peronismo es algo que va de la mano. Es decir, reconocer lo que fue la larga historia de lucha de los trabajadores hasta que llegó el peronismo, pero también reconocer que fue a partir de allí donde se produce una situación revolucionaria, si se quiere, en la organización de los trabajadores, en el fortalecimiento de los trabajadores, ¿no? Empieza en el 43, que le permite a Perón llegar al Departamento de Trabajo, y luego en el 44 crear la Secretaría de Trabajo,
y que realmente si uno lo mira en términos de qué habrá significado para los trabajadores en ese momento, yo me remito muchas veces a lo que hablaba con los viejos compañeros en el gremio. Me dice, ¿cómo nosotros no íbamos a abrazar ese proceso que se iba dando? Año 44, el Estatuto del Peón, terminan diciéndole los de la sociedad rural más o menos lo mismo que nos decían a los gráficos cuando hicimos la primera huelga, que las mejoras que se le otorgaban a los peones de campo, lo único que iban a hacer era alimentar sus vicios, ¿no? Esa palabra vicio, utilizada en el siglo XIX y también en el siglo XX, cuando aparecen los primeros avances, digamos, a consagrar los avances de los derechos laborales. Pero los viejos gráficos me decían, pero imagínense ustedes, los jóvenes, dicen que cuando nosotros vino esto de que podíamos, digamos, descansar unos días al año y que nos pagaran sin trabajar, era algo revolucionario. O que nos pagaran 13 meses al año, trabajábamos 2 y nos pagaban 13 meses al año, el aguinaldo. Eran cuestiones que realmente generaron un despertar en la conciencia de que podía haber derechos laborales, que el trabajador tenía posibilidad de acceder a los derechos y consagrar realmente esos derechos. Porque la creación de la Secretaría de Trabajo lo que permitió es que el Estado intervenga no para inclinar la balanza a las patronales utilizando a la policía, sino precisamente para mediar y que en ese acuerdo entre empresarios y trabajadores surgieran convenios colectivos, por ejemplo, por supuesto las mejoras salariales y una cantidad de beneficios, creación de los tribunales de trabajo. Es decir, hay cuestiones que uno la mira en el tiempo y por supuesto la mentalidad esa que reaccionó en el año 45 y antes que lo metan preso a Perón, que se expresó en manifiestos patronales, más de 300 organizaciones patronales, que le llamaron el manifiesto de las fuerzas vivas, y Perón le decía que eran los vivos de la fuerza, ¿no? Es decir, los que reaccionaban porque precisamente querían seguir explotando a los trabajadores, y aunque hubiera alguna ley como las que indudablemente impulsó Alfredo Palacios y algunos otros legisladores, que esas leyes no fueran obligatorias y que no las cumplieran, que realmente se burlaran de esas leyes. Así que en definitiva, yo creo que es muy importante relacionar el nacimiento del peronismo con ese despertar de la conciencia de la clase trabajadora, que se produce ese 17 de octubre del 45, pero que Perón tiene un mensaje muy claro hacia los trabajadores unos días antes de que lo metan preso, y dice, solo el trabajador lo ve, lo salvará el obrero, ¿no? Después con nosotros, con el tiempo y en las luchas de resistencia, eso se transformó en solo el pueblo salvará el pueblo, que seguimos levantándolo como consigna hasta el día de hoy, ¿no? A mí me parece importante tomar en cuenta lo que significó ese hecho trascendental, yo digo, una jornada histórica de las más importantes de toda nuestra historia, el 17 de octubre, porque abre paso a una posibilidad de construcción democrática que duró 10 años, pero que después no la pudimos recuperar. Si hoy analizamos un poco las características de la democracia tal cual se nos plantea hoy, está muy lejana de aquello. Y aquello se abrió por una gran rebelión popular, por esa inmensa movilización que hizo que todo el acuerdo de la partidocracia política a través de la Unión Democrática, sumado a la Corte Suprema, sumado al embajador de los Estados Unidos, se vieran desbordados absolutamente, hasta el punto de que hubo que crear un partido para llegar al gobierno, que fue el Partido Laborista, que surgió de los propios trabajadores, y que yo siempre reivindico el programa del Partido Laborista, ¿no? Perdido en el tiempo, muchas veces se habla muy poco de lo que fue el laborismo, porque después rápidamente, con la fuerza y el impulso del peronismo, se desarmó lo que era el laborismo, pero ese movimiento sindical planteaba la cuestión programática, cosa que se repetiría después durante la resistencia peronista. Pero digo que la calidad democrática que surge, producto no habría posibilidad de un 24 de febrero del 46,
sino el 17 de octubre del 45, pero también desborda toda esa característica de la democracia en base exclusivamente a la participación de los partidos políticos. Abre la democracia que Perón llama representativa, republicana, federal y social. Es decir, la democracia social, que le da una característica totalmente novedosa y transformadora a la gestión del gobierno. A mí me parece que lo importante de remarcar en ese periodo revolucionario de 10 años tiene mucho que ver con que Perón, cuando a medida que se iban consagrando los derechos laborales antes que ganara las elecciones de febrero, mostraba una gran preocupación de qué manera sostenemos en el tiempo estos derechos laborales. ¿Por qué? Porque si no tenemos el control de la economía, es muy difícil poder mantenerlos en el tiempo, poder consolidarlos y poder seguir avanzando en este eje central del peronismo, que es la justicia social. Es así que las primeras medidas, inclusive antes que asuma Perón, yo siempre lo traigo a colación porque son debates que siguen planteados hoy en día, ¿no? Por ejemplo, en marzo se plantea la nacionalización del Banco Central. Un Banco Central que tenía una composición de 8 miembros, 2 nomás eran argentinos, el resto lo ponían los bancos, la banca extranjera, manejada totalmente por los británicos y en función de un sistema financiero al servicio del sector concentrado de la economía. Bueno, en marzo, es decir, antes que asuma Perón, se toma el control del Banco Central. Y en mayo, también antes de asumir, porque él asume el 4 de junio del 46, se crea el IAPI, que es una herramienta esencial que también hay que traer a colación hoy en día porque interviene en el comercio exterior, sector clave para poder redistribuir riqueza. Por dar un ejemplo, lo que pasa ahora cuando discutimos, bueno, si el comercio exterior se lo vamos a dejar en manos del cuñado multinacional, exportadoras que son dueñas de los puertos, que manejan toda la cadena de los pools de siembra hasta la exportación, o el Estado va a intervenir allí. Es decir, peronismo, un poco desde sus orígenes, es eso, es decir, el Estado interviniendo en los factores clave de la economía. Perón señalaba las palancas que mueven la economía, las debemos controlar nosotros desde el Estado. Es decir, sin que deje de existir esa combinación del capital privado y del sector público, pero con un rol central de ordenamiento por parte del Estado. Yo creo que ahí lo que hay que destacar en todo el proceso posterior, que por supuesto es muy enriquecedor, porque no solo se manejan esas herramientas fundamentales, sino la nacionalización de todos los servicios públicos, también una cuestión en debate hoy en día, o por lo menos para reflexionar profundamente sobre ese tema que es tan complicado en nuestro país, el manejo de los servicios públicos, el control de los ferrocarriles, del transporte, es decir, todo lo que desarrolla en ese primer tramo el peronismo con un protagonismo muy, muy central de parte de la clase trabajadora. Primero porque ese sindicalismo que había tomado fuerza y que se había potenciado después del 17 de octubre, forma parte activa del gobierno. Es decir, está la clase trabajadora en el gobierno, con Borlenghi en el Ministerio del Interior, un hombre empleado de comercio, con Freire del Vidrio en el Ministerio de Trabajo, con Bramuglia en Relaciones Exteriores, que provenía de los ferroviarios, es decir, un protagonismo muy, muy importante, central. Después algunas cuestiones donde se pone mucho el eje en el rol que tienen que jugar las organizaciones sindicales, como por ejemplo los agregados obreros en las embajadas, con esta idea de decir, bueno, vamos a desarrollar un proceso nacional, pero a su vez la clase trabajadora es transmisora de esa experiencia a nivel internacional y fundamentalmente a nivel Latinoamérica. La creación de la Universidad Obrera, que tenía una relación directa, absolutamente directa, con el proyecto de país que se iba construyendo, es decir, de qué manera, dónde poníamos el acento en el desarrollo nacional y social,
y qué rol tendría que jugar la capacitación de la clase trabajadora. La Universidad Obrera, donde los que podían estudiar allí tenían que ser miembros de la CGT. Quiere decir que había todo un entramado de relaciones de las organizaciones que era clave en toda esa construcción. Yo creo que hay un punto, hay 2 o 3 puntos culminantes en ese primer periodo del peronismo de 10 años. Uno de ellos es la declaración de la independencia económica, que precisamente se da después de avanzar en todos estos aspectos en el mes de julio del 47. Y la otra, yo creo que un año clave fue el año 49, que también nos trae hoy a la reflexión de algunas conquistas de ese año y algunas definiciones con respecto al modelo del peronismo que siguen absolutamente vigentes, pero que el neoliberalismo, primero el liberalismo, después el neoliberalismo, con base a la represión ha tratado de reprimirnos también en eso, de que no podamos, por ejemplo, rediscutir qué significó la Constitución de 1949, con bases muy actuales, muy necesarias de poner en debate hoy, ¿no? La concepción liberal, aquella que tenía Alberti, que decía que no se puede garantizar la estabilidad del trabajo porque era como garantizarle a un comerciante, un cliente, o a un médico, un enfermo, ese concepto también de que el salario lo define en definitiva el mercado, es decir, esa concepción de la ligación a la libertad del capital y todo lo demás, que se rompe con la Constitución del 49 cuando se establece que la riqueza, la renta y los bienes del capital son fruto exclusivo del trabajo humano. Es decir, que si no hay trabajo, es imposible que se genere el capital. Damos vuelta la vieja concepción y la ponemos en el lugar justo. Cuando se consagran los derechos del trabajador, cuando se consagran los derechos de la ancianidad, de la familia, y junto con eso un artículo clave que bien vale la pena traer a colación, que es aquel que los recursos naturales los maneja la nación, los servicios públicos deben estar en manos del Estado, es decir, la propiedad en función social, el capital al servicio de la economía y al servicio del bienestar general. Es decir, todo un concepto que en ese mismo año se define filosóficamente, en ese magistral mensaje de Perón en el Congreso de Filosofía y en la definición de la comunidad organizada, que también es el planteo que nosotros debemos traer a este presente. Si los valores que constituyen la comunidad organizada, en donde el individuo se realiza solo en una comunidad que se realiza, es decir, están vigentes o no, porque la modernidad, todo el avance que se ha producido nos pretende llevar a otra concepción, la concepción individualista, la de la meritocracia, la de decir, bueno, sálvese quien pueda, ¿no? Y tiene más valor que nunca, por ahí el Papa hoy lo plantea en algunos de sus documentos, pero tiene más valor que nunca hoy ese criterio de comunidad organizada y liberada, fundamentalmente planteado en esos términos. A mí me parece que el sindicalismo jugó un rol muy importante en todo ese periodo, porque no perdió tampoco autonomía, no dejó de dar sus luchas, no dejó de mantener su independencia dentro del proceso del peronismo. Nosotros en nuestro gremio tuvimos una huelga muy grande en el año 48, los ferroviarios también tuvieron sus luchas, es decir, no anulaba, digamos, ese avance revolucionario en la justicia social, sino que generaba una conciencia y las organizaciones tenían una independencia a su vez, producto de esa conciencia de que se podían lograr más derechos, que se podían mejorar los derechos. Y en una puja que por supuesto siempre se seguía dando entre empresarios y trabajadores. Ahora yo siempre señalo que después del derrocamiento del peronismo en el año 55 es donde se produce el mayor avance, yo diría, en la expresión de conciencia de los trabajadores. ¿Por qué? Primero porque se da en condiciones absolutamente adversas, se da en situaciones de persecución, de intervenciones de gremios, de muchos dirigentes presos,
casi en la clandestinidad, pero es allí donde surge un movimiento sindical que tal vez retome lo que planteaban los compañeros del laborismo, pero que no se expresa tanto durante el periodo de 10 años de transformaciones peronistas, que es el movimiento sindical sosteniendo un programa de liberación, es decir, un proyecto de país. Fíjense ustedes, y aparte esa organización desarrollada en todo el territorio nacional, donde empiezan a jugar un papel muy importante las delegaciones regionales de la CGT. Es decir, la fusiladora intenta manejar, digamos, la CGT en aquel famoso congreso Patrón Lacazette, donde surgen las 62 organizaciones con gremios peronistas, pero también independientes y comunistas, y le frustran esa intención de la dictadura de manejar una CGT dócil. Pero fíjense que el primer programa de los trabajadores surge desde las regionales. Se normalizan algunas regionales y con base a la regional de Córdoba, que conducía Atilio López, se realiza el encuentro en La Falda, donde surge el primer programa del movimiento obrero en la resistencia, que es el programa de La Falda. Y yo siempre señalo el valor enorme de lo que refleja la conciencia del movimiento trabajador argentino organizado, en que las demandas, estamos hablando del año 1957, no empiezan por la necesidad de un aumento salarial o de la defensa de un convenio colectivo o de una obra social. Plantean claramente los ejes que tenía la Constitución del 49, que era la defensa de los recursos naturales, es decir, la lucha contra los monopolios, el planteo del control estatal del comercio exterior, todo eso está en el programa de La Falda, y un elemento muy importante, también muy válido para la realidad que trasciende los tiempos, que era la integración latinoamericana, porque en ese programa figura, el programa de los trabajadores, la necesidad de la integración latinoamericana, después de haber vivido un proceso transformador en el que Perón ya había avanzado, digamos, la idea de la Constitución a través del ABC, donde decía que Argentina, comunidad económica, no era viable, que Chile, comunidad económica sola, no era viable, y Brasil tampoco, pero todas juntas eran una potencia enorme a nivel mundial, uniendo y complementando la economía de todos esos países. Y llega a firmar el tratado en el 53 con Chile, y no puede lograr firmar con Brasil porque estaba prácticamente ya cercado Getúlio Vargas por la oposición, es obligado a renunciar y termina suicidándose. Es decir, que el intento, es el primer intento, yo digo que el primer intento serio después de los planteos de San Martín, Bolívar, de los héroes de la independencia, que su objetivo central era esa, la integración latinoamericana, pero el primer intento serio después es apuntalado por el peronismo, por Perón, con esta idea del ABC y con una cantidad de convenios firmados desde prácticamente apenas que había asumido en el 46, con Ecuador, con Bolivia, con todos los países de Latinoamérica. Hay un mensaje memorable de él que lo da en el año 53 en la escuela de guerra, poco difundido. Bueno, ahora sí, con el tiempo pasó a ser más difundido, pero al principio era un mensaje reservado, en donde hablaba tan claramente de lo que estamos sufriendo hoy, que decía que nuestro continente, digamos, es reserva de comida y materia prima, y que el mundo en determinado momento, su gran necesidad va a ser la comida y la materia prima, y que en función de eso, si bien eso es una ventaja para nosotros tenerlo, también es una dificultad porque van a venir por eso. Y si nosotros no estamos unidos, es en el mismo mensaje que dice que el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Es decir, que si no estamos unidos, somos presa fácil del imperialismo. Esa idea de integración latinoamericana la toma el movimiento obrero en la resistencia. Y yo levanto este tema de los programas porque cuando nosotros hemos constituido acá en estos últimos años la Corriente Federal de los Trabajadores, tomamos ese concepto. Yo siempre digo, la Corriente Federal no es
un espacio sindical determinado, sino que es una concepción sindical, que a partir de ese programa de la falda, y luego vendrían el programa de Huerta Grande, y luego el de la CGT de los argentinos, nosotros planteamos que nace una concepción sindical que es el sindicalismo de liberación. Insistimos que esa concepción sindical sigue teniendo vigencia hoy en día, más allá de que también hemos tenido las grandes discusiones con algunos que pensaban que practicar el sindicalismo de liberación solo se justificaba cuando teníamos dictadura. Y nosotros hemos señalado de que aún sin dictaduras la dependencia no está rota. Es decir, ejercer el derecho al voto no garantiza la liberación nacional. Entonces, esa concepción es muy enriquecedora y aparte el ejercicio y la práctica que se va desarrollando, porque el movimiento sindical, si nosotros vemos en todas aquellas elecciones proscriptivas que hubo durante ese periodo de resistencia peronista de 18 años, tuvo dirigentes excepcionales que inclusive incursionaron a partir de esta definición programática muy fuertemente en la política y llegaron a ganar elecciones, como Framini en el año 62, con una lista en donde existían representantes del movimiento obrero como Jorge Di Pasquale, Eustaquio Tolosa, Sebastián Borro. Fíjense ustedes, decir, el movimiento sindical como eje de esa resistencia y a su vez como referencia política central de la resistencia, de esa resistencia peronista. Y después, por supuesto, que aun cuando en la debate superestructural hubiera o chocara esta concepción de sindicalismo de liberación con otro tipo de sindicalismo, más proclive a la conciliación, lo que ya cerca de lo que fue el programa del 1 de mayo de la CGT de los argentinos y estando Onganía en el gobierno, se lo llamó sectores colaboracionistas o participacionistas, aquellos sectores que después de probar con una huelga y fracasar decían, bueno, pero ¿por qué en vez de enfrentar a la dictadura no buscamos vías de negociación? Algo muy común que siguió después en el tiempo y lo hemos visto hasta en el último periodo de salvaje neoliberalismo de los 4 años de Macri, ¿no? Esa concepción que por supuesto existe dentro del movimiento, porque el movimiento al ser amplio tiene un poco de todo, tanto en lo político como en lo sindical, pero que fíjense ustedes que esa concepción de lucha del sindicalismo de liberación aparece muy arraigado en las bases por la conciencia de la clase trabajadora, a tal punto que la CGT de los argentinos surge de un congreso de la CGT, donde se gana la conducción. En definitiva, los gremios que no estaban conformes por el resultado que iba a surgir de esa elección se retiran. Bandor entre ellos y otros que ya habían tendido lazos con el gobierno de Onganía muy fuertemente. Ahora, al poco tiempo, esa estructura de la CGT de los argentinos, que no puede funcionar porque no le entrega a la dictadura el edificio de la CGT, lo clausura en complicidad con algunos dirigentes sindicales, y que funciona en nuestro gremio, en la sede actual de nuestro gremio, la Federación Gráfica Bonaerense, crece enormemente por abajo, porque si uno mira que esta CGT nace en el año 68 y en el año 69 se producen las grandes pobladas que le dan el golpe de gracia prácticamente a Onganía, porque después dura unos pocos meses más y en el año 70 él que venía a quedarse por 20 años se tiene que retirar, muy golpeado, muy desgastado. No se da por la fuerza de la estructura, porque no la tenían la CGT de los argentinos, pero sí por esa movilización desde el interior, bien federal, desde las bases mismas, que producen, digamos, ese entramado de luchas de estudiantes y trabajadores, y en el Cordobazo otros sectores de la clase media y lo demás, que hacen del año 69 otro año que yo digo queda marcado en la historia. 49, 69, son años que marcan la historia, el rumbo hacia dónde va la historia. Allá se producen puebladas que empiezan desde lugares chicos como Villocampo, donde Raimundo Ongaro es protagonista,
y hacen renunciar al intendente, una represión muy grande, pero después viene Corrientes y Chaco con las luchas universitarias, en donde la CGT de los argentinos funcionaban las ollas populares, se unían estudiantes que luchaban en defensa de los comedores estudiantiles y toda la política antiuniversitaria que tenía Onganía, juntamente con los trabajadores, y que encuentra el punto culminante en el cordobazo, que yo siempre digo, la enseñanza del cordobazo, que tal vez uno, cuando, si vemos lo que pasó el año pasado, cuando armamos el Frente de Todo, digamos, uno se da cuenta que hay determinadas situaciones que tienen impacto o logran el efecto deseado, porque logramos el equilibrio, esa unidad que a veces a algunos compañeros cuesta entender de por qué hay que construir esa unidad sin perder el rumbo que uno le da a esa unidad, sin perder el objetivo central. Raimundo Ongaro siempre nos decía a nosotros en vida que hay aliados de destino y hay aliados de camino. Decía, si nosotros pretendemos llegar al objetivo que queremos, a la sociedad nueva, al hombre nuevo, al mundo nuevo, que ahí somos los que somos aliados de destino, pero en el camino no vamos viendo que necesitamos aliados de camino, algunos que coinciden durante un tramo hacia ese objetivo y que son los que nos permiten ganar batallas, no ganar definitivamente, pero sí ganar batallas. Bueno, el cordobazo fue un poco eso. Algunos a veces parcializan la historia y dicen, bueno, fue el sector combativo. En el cordobazo se logró la unidad de Pirio Torre, que era de los mecánicos, era más bien cercano a Bandor, de Agustín Tosco, que estaba en la CGT de los argentinos, de Atilio López, que era del peronismo combativo, sin estar en la CGT de los argentinos, pero hay una confluencia que tenía su raíz en aquello que yo les señalaba recién, que era la falda. Es decir, la experiencia cordobesa, que viene de esa fortaleza en un sindicalismo programático, hace que se dé esa unidad y que luego, combinada con la fuerza de los estudiantes, los sectores comerciales y todo lo demás, producen esa jornada del cordobazo, que fue histórica porque fue prácticamente la toma del poder, digamos, por un par de días, ¿no? Es decir, el objetivo central, es decir, el pueblo demuestra que tiene poder y puede imponer su voluntad. Que por supuesto, la CGT de los argentinos en su programa señalaba de que el año 69 había sido un año histórico desde el punto de vista de la movilización y de la lucha del pueblo en general, pero que si esos acontecimientos no se transformaban en organización, y una organización que perdurara, corríamos el riesgo de que el enemigo se recompone rápidamente y pone su regla de juego. ¿Qué tenía de distintivo el programa de la CGT de los argentinos? Que decía que con los trabajadores solos no alcanzaba. Y hacía un llamado a todos los sectores nacionales, como tal vez es necesario hacer hoy, y no descartaba a nadie, y a cada sector mandaba un mensaje, ¿no? O sea, a sectores intelectuales, hacía un llamado de compromiso activo con la lucha del pueblo, a los sectores empresarios, que les decía así, con toda crudeza, ustedes eligen sus alianzas, no lloren después por ellas. ¿Cuántas veces vimos que los sectores del empresariado nacional eligen las alianzas equivocadas? Piensa que van de la mano de los grandes, a veces de los monopolios, y después terminan destruidos ellos. Cristina lo decía el otro día en la famosa carta, dice claramente, los empresarios es inentendible, porque en la época del empresariado nacional, las mejores épocas las tuvieron durante los periodos peronistas, y sin embargo, terminan siempre siendo antiperonistas. Por ahí después vuelven un poco, pero rápidamente vuelven a convertirse en antiperonistas. Bueno, ese programa decía claramente, nos vamos a pelear los trabajadores en las paritarias, en las discusiones de los derechos laborales con ustedes, pero frente al monopolio extranjero, frente al capital extranjero, tenemos que constituir una fuerte alianza para defender un proyecto nacional. Es decir, la convocatoria de ese programa de la CGT de los argentinos el 1 de mayo era una convocatoria amplia
que sigue teniendo vigencia absoluta. Cuando uno ve la concentración del poder hoy, más que nunca, cuando uno ve a EA, al Grupo de los Seis, y los demás, como interlocutores del gobierno, nos damos cuenta qué necesidad hay de la construcción de ese gran frente nacional, aún con la gran atomización que hoy nosotros estamos teniendo. Bueno, ese periodo de la resistencia yo creo que es algo que no tiene precedente. Muchas veces uno recorre las experiencias de distintos movimientos de resistencia a nivel mundial y lo que ocurrió con el peronismo es algo bastante, ¿no? Es decir, 18 años de resistencia y que vuelva, digamos, el presidente a hacer, a que recuperemos el gobierno con el peronismo. Y yo escucho decir, quieren decir que hubo varios peronismos, y yo insisto en que el peronismo ha sido siempre uno solo, con su composición diversa, con su altibajo, lo que fuera. Algunos yo le escucho decir en estos días que del Perón del 74, ¿no? Como si fuera, y toman de repente el abrazo con Malvin como que eso era digamos, un gesto de ruptura de una grieta, que se usa tanto el tema de la grieta ahora, pero nunca se debate a fondo qué es la grieta. La grieta es la que genera el sector oligárquico, el sector que provoca el fusilamiento, el sector que antes provoca el bombardeo de la Plaza de Mayo, el sector que da los golpes de Estado. Esa grieta es la que es imposible de saldar, porque realmente son intereses contrapuestos. Ellos quieren eliminarnos a nosotros, y nosotros sabemos que nuestro proyecto no tiene perspectiva en el tiempo si triunfan ellos, si nos torcen el brazo. Bueno, algunos en el movimiento suelen plantear esta idea, el Perón del 74 como queriéndolo separar del Perón del 45 al 55. Y yo digo, sí, yo me quedo con el Perón del 74, que es el mismo del 45, porque si uno mira las leyes, y lo miro en esos términos, no lo miro en los términos de la persona, de Perón, sus características, lo que pueda haber sentido él como hombre ya a otra edad, en otro tiempo histórico. Pero si uno repasa las pocas leyes que hubo, digamos ahí entre el 73 y 74, determinantes, volvemos a plantear el manejo del sistema financiero y la nacionalización de los depósitos bancarios. Algunos compañeros dicen, pero ¿cómo eso en el 74? Sí, en el 74 hubo una ley donde se recuperó el sistema financiero y se planteó la nacionalización de los depósitos bancarios, como una ley de planteo de desarrollo, de potencial desarrollo industrial, con una perspectiva en el plan trienal que significaba una recuperación de la industria importante, con una red, con una participación de los trabajadores que volvía a rozar el 50% en la perspectiva de ese plan trienal. Es decir, las leyes de ese periodo, que Perón la señala claramente en el modelo argentino también, cuál es el concepto, el criterio que encerraban esas leyes, el modelo argentino para el proyecto nacional, dice que optar por un modelo argentino es decidir por la liberación nacional, es decir, sigue planteando, lo plantea hasta el último de sus discursos, la necesidad de ser libre en la determinación del proyecto económico que nosotros necesitamos como país. Por eso esta idea del concepto de que el peronismo tuvo una etapa de entrega que fue la del menemismo, pero en lo que fue la concepción básica de tener el manejo de la economía como única manera de garantizar la justicia social y el bien común, el bienestar general, el concepto del peronismo fue uno solo durante esa década y durante la recuperación de la democracia después del año 73. Yo creo que el neoliberalismo comienza su tarea de destrucción profunda de lo nacional y sobre todo de deterioro de la industria y debilitamiento del Estado, que eran los instrumentos base de nuestro proyecto, con la dictadura, que por supuesto se apoya fundamentalmente en el genocidio, y que ese genocidio tiene una razón de ser, que el periodo más alto de organización
popular, de construcción de poder popular, nosotros lo alcanzamos después de la resistencia peronista, precisamente en esos años 70. Es decir, había que destruir la organización popular. Es decir, no era una lucha contra una organización determinada, porque eso hubiera implicado la muerte de un puñado de dirigentes, y sin embargo acá tenemos 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas, que incluyen fuertemente todo el sector sindical y fundamentalmente el sector de organización de base, que es la característica del movimiento obrero argentino, con una fuerte organización de base, comisión interna, cuerpos de delegados, una característica muy particular que a veces desde otros países lo miran y dicen, bueno, realmente el modelo sindical argentino es un ejemplo en función de eso. No es el modelo sindical argentino que es fuerte porque tiene organizaciones poderosas económicamente, sino porque tiene una fuerte organización desde las bases y porque forma parte, por lo menos desde en su origen, más allá de algo que se ha desvirtuado desde los años 90, diría yo, pero en su origen es fuerte porque está ligado a un proyecto de nación. Esta organización por rama de producción y servicio tiene que ver precisamente en la necesidad de apuntalar como trabajador organizado un proyecto nacional, cosa que no ocurre en la mayoría de los países, donde la función del sindicalismo es una función totalmente reivindicativa desde lo laboral, pero no totalmente comprometida con un proyecto nacional. Eso nos viene de la experiencia propia, nuestra. Y yo digo, es casi única, porque si uno hace un repaso, para no irnos muy lejos, de América Latina, casi todos los movimientos en donde se avanzó realmente en derechos laborales, en conquista social, en justicia social, podríamos decir, casi ninguno de ellos hoy existe. Ya no existe más. El Movimiento Nacionalista Revolucionario de Bolivia, por ejemplo, en su momento. Ahora está Evo y otro proceso transformador y de mucha justicia social. Pero ese movimiento que marcó una etapa en los años 50 no existió más. Como no existió lo que significó el cardenismo en México, o como el APRA en Perú, o como puede ser el barguismo mismo en Brasil. Surgieron otros movimientos como el PT en Brasil y lo demás. El peronismo se mantuvo y por eso es el fenómeno maldito. Es decir, es un fenómeno maldito porque no lo han podido liquidar. Y a su vez sigue siendo una preocupación que viene desde el planteo de Churchill cuando lo derroca en el 55 a Perón y dice que es el hecho más importante después del triunfo en la Segunda Guerra Mundial y que Perón será perseguido en vida y aún después de la vida, ¿no? Después, cuando esté muerto. Es decir, precisamente es porque ellos entendían que este modelo de la comunidad organizada, planteando la integración continental y el planteo del universalismo, era imperialista. Es decir, era una Argentina imperialista que desafiaba desde nuestro territorio el interés hegemónico de los Estados Unidos, de Gran Bretaña primero, Estados Unidos después. Fíjense ustedes, yo siempre señalo que cuando le dijimos no al ALCA, el otro día estuvimos conmemorando los 15 años, uno de los debates que se dan allá en el Senado de Estados Unidos, con Dolores Rice, secretaria de Estado en ese momento, del presidente Clinton, bueno, ahí, del presidente Bush, perdón, ahí ella plantea de que la América del Sur no será asimilada hasta que no terminemos con Perón. Inclusive dice la palabra Perón. Acuérdense ustedes en ese momento, cuando se dice no al ALCA, Hugo Chávez planteaba la creación del ALPA, ¿no? La Alianza Peronista para las Américas. Y yo recuerdo a Chávez viniendo a algún acto acá en alguna cancha y venía con un librito que había venido leyendo un libro de Perón en el avión y arrancaba con eso. Y bueno, por supuesto, todos nos embalábamos, nos entusiasmábamos porque él tomaba esa experiencia tan rica nuestra, la del peronismo, y ese planteo de
de unidad continental que él pretendía retomar y le puso toda la fuerza a eso. Reconozcamos que le puso toda la fuerza a eso. Bueno, yo creo que si nosotros venimos más acá en el tiempo, el problema es que seguimos teniendo hoy en día. En el 83, cuando recuperamos la democracia, nos decían, bueno, se acabó el sindicalismo de liberación. Nosotros logramos ahí una unidad de la CGT, ustedes recordarán que conducía a Saúl Ubaldini, y se volvió al planteo programático. Los 26 puntos de la CGT tenían como punto número 1 la moratoria de la deuda externa. Y se decía con absoluta claridad en los 3 primeros puntos de los 26 del programa, de que era imposible pagar la deuda externa. Primero que había que investigarla, decía la CGT. Hay que investigar qué es legítimo y qué no es legítimo. Y no se puede pagar porque si vamos a buscar recursos para la reactivación no podemos estar pagando la deuda externa. Más o menos planteaba claramente eso. Junto a otros puntos que siguen pendientes hoy en día. Se planteaba ahí que había que derogar la ley de entidades financieras que había creado la dictadura, revirtiendo la ley financiera del peronismo, con manejo absoluto, como decíamos, la nacionalización del depósito bancario, el crédito orientado hacia la producción. Bueno, indudablemente esa CGT planteaba un programa que después con el tiempo se criticaba a la CGT por los paros que le hicimos a Alfonsín, y por ahí no se analizó profundamente de que realmente Alfonsín terminó derrocado por un golpe de mercado, precisamente por no hacer alguna de las cosas que planteaba ese programa en la CGT. Y nosotros reivindicamos ese programa porque era el planteo de liberación. Liberación contra otro mecanismo de dependencia que había crecido fuertemente, se había fortalecido ese instrumento, esa herramienta de dominación que era la deuda externa. Es decir, si uno compara lo que había sido antes del golpe, 7.000 millones de deuda externa, 45.000 millones cuando se van los militares, pero aparte del debilitamiento del Estado, empieza la destrucción de la industria nacional. Todo eso tiene origen en ese periodo y tiene la resistencia de esa CGT unificada que durante ese periodo precisamente actúa, digamos, como una referencia política, diría yo, por el deterioro que tenía la dirigencia peronista. Yo lo relaciono directamente con la represión que vivimos durante la dictadura. Es decir, nosotros tuvimos, hasta que vino la renovación peronista, tuvimos la referencia que nos quedó por fuera de la represión prácticamente. Pero miles de cuadros que perdimos en el camino durante esa dictadura, que eran los cuadros naturales de referencia del movimiento peronista, tanto en lo sindical como en lo político. Y bueno, después, por supuesto, que lo que significó para nosotros la traición detrás de la consigna de la revolución productiva, de entregar el gobierno con la fachada peronista prácticamente a las consignas neoliberales. Entonces, cuando miramos la historia, y nos hablaron mucho en estos últimos 4 años de que el problema de Argentina son los 70 años de historia, fíjense ustedes, ¿no? Empezaron a hablar en el 2015, a fines de 2015, cuando asumieron los 70 años, y justito caía el año 45, ¿no? Es decir, el problema de ellos estaba ahí, en ese origen. Ahora uno repasa y decimos, bueno, nosotros después de Alfonsín tardamos 20 años en recuperar un gobierno con banderas peronistas, con los condicionamientos, por supuesto, de una etapa distinta, pero con los principios centralmente del peronismo originario, de ese movimiento liberador. Porque cuando nos quisieron plantear de que una cosa era el peronismo y otra el kirchnerismo, yo digo, bueno, yo me remito a la política que llevó adelante Néstor Kirchner y después Cristina. Es decir, ¿qué posición teníamos con respecto a la deuda externa? Perón decía, antes me cortan las manos antes que endeudar al país. Y la política central de Néstor Kirchner fue desendeudar al país. En el año 2006, por lo menos nos habíamos sacado de encima al Fondo Monetario Internacional, algo que Perón nunca aceptó integrarse y que nos integramos después por decisión de la fusiladora.
Bueno, ese es un planteo, el volver a rehabilitar las paritarias y que los gremios recuperen, recompongan el poder adquisitivo de los salarios sobre la inflación, recrear el mercado interno fundamentalmente, recuperar en las condiciones ya confusas en lo que nosotros no manejábamos los recursos naturales como nación, sino que estaba todo provincializado, pero ese objetivo de recuperar YPF como teniendo la energía como factor esencial del desarrollo, recuperar aerolíneas argentinas, recuperar en lo social el sistema previsional, es decir, volver al sistema de reparto, rompiendo esta concepción neoliberal apoyada en las AFJP. Es decir, ese fue el periodo de recuperación de lo que era la base de los principios peronistas. Con una realidad, por supuesto, distinta, porque ya el movimiento obrero organizado no tiene la misma composición como no la tiene ahora y se pudo modificar poco en ese periodo, a pesar de toda la tarea titánica que se hizo para recomponer la situación nacional. Pero, por ejemplo, si nosotros miramos el nivel de desocupación, de trabajo no formal que teníamos antes de la dictadura, no llegaba al 5%, y miramos hoy que un tercio o más de los trabajadores están en situación de informalidad, hoy hay una realidad distinta, hoy hay una realidad compleja. Pero esa realidad sigue manteniendo un grado de organización que le viene de la experiencia de lucha del peronismo. Por eso, durante los 4 años de macrismo, y más allá de que Macri ganó porque nos dividimos, porque indudablemente hubo una fracción que rompió desde adentro, cuando el enemigo vio de que no había oposición. Yo recuerdo el 54% que logra Cristina en la elección del 2011, mostraba claramente que no había una referencia a la oposición, entonces había que romper por adentro. Y eso se hizo, se trabajó. Después podemos debatir si nosotros desde adentro podríamos haber hecho más esfuerzo para que esa ruptura no generara, qué sé yo, 5 millones de votos, como terminó generando el Frente Renovador, pero indudablemente se produjo una ruptura que abrió el camino a la posibilidad de que Macri llegue al gobierno. Bueno, la resistencia al macrismo yo creo que es algo que tenemos que destacar totalmente. Si hoy tenemos nuevamente un gobierno al frente de todos, con conducción del peronismo, es precisamente porque hubo esa resistencia de las organizaciones de abajo. Nosotros la vivimos desde la propia CGT. Yo he participado mucho con federales de CGT, donde los mismos dirigentes, aquellos colaboracionistas de 68, 69, decían, bueno, pero hay que ser sabio y prudente, ¿no? Agarraba la frase de Perón, pero en un contexto totalmente distinto. Perón decía, seamos sabios y prudentes teniendo el gobierno. Si el gobierno no tenía Macri, no hay que ser sabio y prudente. Hay cartas de Perón a la CGT los argentinos y a Raimundo que le dice, si usted no incendia el país, yo no vuelvo. Y eso están las cartas de Perón. Es decir, sabio y prudente cuando nosotros tenemos el manejo de la conducción. Bueno, había dirigentes que nos planteaban eso, con que, bueno, este gobierno había sido elegido por el pueblo y entonces no podíamos nosotros aparecer como desestabilizadores. Y ahí se dieron debates interesantes, porque nosotros decíamos, pero para nosotros, los peronistas, la democracia es que el pueblo va, vota y después le da la facultad para que el que ganó la elección haga lo que quiera. O nosotros tenemos un concepto de democracia en donde la participación es clave. Del peronismo nosotros aprendimos que la democracia es la elección entre los partidos políticos, pero fundamentalmente la participación de las organizaciones libres del pueblo, siendo protagonistas permanentes en la. Entonces, si viene un gobierno que dice, yo concentro todo el poder, entonces ahora quiero liquidarlo, lo que era el objetivo del macrismo, 3 grandes reformas estructurales, la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma tributaria. Bueno, entonces nosotros que vamos a dejar, como lo eligió el pueblo, esperemos, dejémoslo. No, salimos a la calle y yo creo que se produjeron hechos importantes que reafirman toda una historia nuestra de lucha y de resistencia. Es decir, nosotros arrancamos desde los gremios industriales, esa gran marcha que ustedes recordarán, que voló el atril por los aires,
Y pocos días antes habíamos hecho un plenario de delegados, que fue un plenario histórico con delegados de los premios industriales, en donde se demandaba la necesidad de un paro general. Bueno, no lo quisieron entender los dirigentes, o su concepción de negociación con el poder permanente no lo permitía admitir esa demanda, y terminó como terminó. Pero las grandes marchas surgieron desde abajo, como la unidad también se dio a nivel de las provincias, unidad de CGT con CTA, a niveles territoriales, regionales, provinciales, el MOS, por ejemplo, el Movimiento Obrero Santafesino, está todo el movimiento obrero ahí adentro de esa estructura. Esa creación desde abajo para arriba que viene de nuestra propia experiencia de lucha. Entonces, el Frente de Todo tiene que ver con eso. Nosotros llegamos a hacer un paro no convocado por la CGT, y la CGT, recuerdo que en ese momento decía, bueno, que la gente no quería parar porque no quería perder los premios, el día de trabajo, lo demás, y nosotros decíamos, pero están perdiendo el trabajo. 25.000 pymes desaparecieron durante el macrismo. Y salimos a un paro no convocado por la CGT, y convocamos desde el Frente Sindical un plenario de regionales, y participaron 70 regionales de todo el país, y no lo convocó oficialmente la CGT, con lo que reafirma esa conciencia de organización que tiene la clase trabajadora argentina, y que se da también en ese otro sector que hoy es parte central también del movimiento trabajador, que es la economía popular, economía social, donde hay millones de compañeros y compañeras que también generaron su forma de organización para resistir. Nosotros entendemos que la clave hoy de la reconstitución de una organización de los trabajadores tiene que comprender toda esa realidad. 6 millones de trabajadores que tienen formalidad, relación de dependencia, 3 millones y pico trabajadores del Estado, 1 millón y pico de monotributistas, pero hay una masa de millones de trabajadores que no tienen una situación de protección laboral. Tienen que estar dentro de una estructura del movimiento sindical y unidos por un proyecto. Por eso seguimos insistiendo en la idea programática. Y fundamentalmente volver a aquella concepción que planteaba la CGT de los argentinos, que es la convocatoria al Gran Frente Nacional. Nosotros estamos haciendo alguna experiencia interesante en esa dirección. Hemos creado el espacio de producción y trabajo, en donde estamos participando la Corriente Federal, la CTA de los Trabajadores, están participando la Confederación General Económica con la atomización que tiene, pero todos los sectores están allí buscando construir una unidad sectorial. Están participando sectores de los pequeños y medianos productores agropecuarios, que tenemos que separar de esa alianza con los grandes que se produjo durante las políticas neoliberales. Hoy la Federación Agraria no está jugando el papel que jugaba en otros tiempos, pero de los desprendimientos de la Federación Agraria han surgido FECOPE, que es la Federación de Cooperativas que tiene presencia en todo el país, el Manifiesto Agrario, Campo, el Grupo Campo, todo eso está participando en el espacio de producción, junto con el cooperativismo de trabajo, las confederaciones de trabajo, la CNCT, la CONACOP, PETRAE, PDCABA, todos esos estamos trabajando muy fuertemente. ¿Por qué digo esto? Porque en este momento, primero, nosotros tenemos claro que el Frente de Todos es el gobierno nuestro, porque nosotros llevamos y empujamos hacia esa unidad, y hubo un gesto grandioso de la dirigente que tiene mayor claridad que esto es una lucha de poder, porque para tener el gesto que tuvo Cristina realmente hay que tener una concepción política de mirar el poder y no mirar la política en el vuelo corto, digamos, de una elección. Así que la actitud de ella realmente marcó un rumbo que ayudamos a construir entre todos, porque cuando nosotros hacíamos las movilizaciones, esas movilizaciones eran unitarias. Cuando nosotros debatíamos con sectores sindicales que entraban en este juego de la división peronismo-kirchnerismo, trabajábamos muy fuertemente para saldar esa discusión. Aliados de camino, aunque fuera, aunque sabemos que, bueno, algunos creyeron durante un par de años de que el macrismo podía negociar algo, y después se dieron cuenta
y bueno, y se pusieron a la lucha contra el macrismo, bienvenido, aliados del camino. Eso nos permitió llegar al gobierno. Ahora tenemos el gran desafío de que realmente ese gobierno se apoye en la única alianza que le da una perspectiva de éxito, de futuro, de que podamos de cumplir con esa consigna que se planteó en la campaña y que es totalmente necesaria, nunca más al neoliberalismo. Es decir, estamos viendo claramente, y más ahora en la pandemia, porque se volvieron a entusiasmar los sectores concentrados, en que la salida de la pandemia van a estar ellos más fortalecidos que nunca, que lo que no lograron por nuestra resistencia durante el macrismo, producto de la situación económica tan delicada y agravada por la pandemia, van a tener la oportunidad ahora de la precarización laboral, de bajar los costos laborales, de meter la reforma tributaria que ellos quieren, no la que nosotros tenemos que meter. Fíjense ustedes que nosotros estamos dando el debate ahora por aporte solidario, impuesto a la riqueza por única vez, todavía no lo hemos podido sacar. Y hemos salido fuertemente con esa idea, porque sabemos que también dentro de nuestra fuerza hay algunos que dicen, bueno, pero ¿por qué vamos a forzar ahora en una situación tan complicada, de equilibrio tan complicado, si cuando discutamos la reforma tributaria, la discutimos ahí? Bueno, imagínense ustedes cuando discutamos la reforma tributaria y le tengamos que sacar a estos sectores, que son los que más tienen que aportar, imagínense ustedes, si no le podemos sacar por única vez, después cómo nos va a costar poder meter la reforma tributaria que el pueblo necesita, sacarle impuestos al consumo y ponerlos más en el sector financiero, en el sector concentrado de la economía. Esos son los grandes desafíos que tiene el peronismo. Por eso, para no extenderme más, porque realmente uno se entusiasma con la historia de nuestro movimiento, pero digo, no está muy lejano decir, los valores del peronismo son trascendentales, los centrales, los humanos, y después hay una realidad, por supuesto, que cambia y que obliga a actualizaciones, tal vez hasta doctrinarias, ¿no? Recordábamos a Pino Solana y recordamos actualización doctrinaria allá de los años 70, donde Perón no pierde el eje central de lo que era el peronismo, pero sí plantea un nuevo tiempo, en ese nuevo tiempo en donde eran necesarios otros desafíos. Hablaba hasta del socialismo nacional en ese momento, que levantamos como bandera ese planteo. Bueno, las actualizaciones son necesarias, pero sin perder los valores trascendentales que tiene el movimiento para perdurar y transmitirse de generación en generación. Ese es el desafío central que nosotros tenemos, operando contra un factor de poder mucho más concentrado que nunca. Es decir, ustedes ven que siguen siendo interlocutores. La semana pasada Roca fue a la Casa de Gobierno, Coto fue, van allí, ahora salen y provocan. Hay que devaluar, porque claro, el proyecto de ellos es la devaluación, porque es el negocio para la exportación. El otro, la propiedad privada. ¿Qué vamos a hablar de la función social de la propiedad? Nosotros decimos, tiene vigencia la función social de la propiedad. Cuando nosotros hablamos de la concentración de la propiedad, no es que decir, vamos a ir y te vamos a sacar la propiedad, los terratenientes y lo demás. Pero sí seguimos considerando que la riqueza de esa tierra tiene que tener una función social para el bienestar general, no que la integración que ellos han hecho concentrada por el manejo total y absoluto del negocio, como es desde los pools de siembra hasta los puertos que son dueños ellos, es decir, manejan como quieren, y nosotros estamos reconociendo que su factura, que nos están robando, y ni siquiera hoy podemos tener el Estado ahí controlando, como suele decir Pedro Peretti, ponerle una balanza ahí antes del puerto, por lo menos, para tenerlos controlados, que es lo que declaran es lo que es. Nosotros sabemos que... Entonces, hay factores centrales que siguen vigentes. Es decir, el manejo del sistema financiero no puede seguir en manos de 10 bancos extranjeros, que son los que determinan si dan crédito o no dan crédito. Yo estaba leyendo hoy una estadística, es el sistema financiero que menos crédito da al sector privado productivo. Y comparándolo con Brasil, con Chile, comparando con otros países cercanos, de acá más. Es decir, el sistema financiero
el Estado controlando el comercio exterior. Nuestra gran esperanza era Vicentín, no se dio por el lado de Vicentín, pero eso no quiere decir que no tenga que haber una gran presencia del Estado, una empresa alimentaria que sea la reguladora de todo ese sistema que fue el precio, que no podemos aceptar más de que si hay una recomposición salarial, pero al otro día el aumento de los productos de primera necesidad, como hay tanta concentración económica, se come y devora eso. Nunca va a haber reactivación de un mercado interno en esas condiciones. Desconcentración económica y reforma tributaria que debe darse ya el debate, hay que empezar a dar el debate. Nosotros hicimos el primer paso, era este aporte por la urgencia que impone la pandemia, pero sí un debate muy profundo de una reforma tributaria progresiva, en donde paguen más los que más ganan, los que más tienen. Es decir, indudablemente van a poder mover, como decía Perón, todo la estructura económica y de redistribuir a la única manera que hace el mismo. Mi lección es esa. Tenemos una gran dispersión que nos permita ser nosotros los interlocutores. A mí me gustaría ver, es decir, que si Roca va, porque el gobierno lo tiene que recibir, o Coto va, me gustaría que esa misma semana tenga 2 reuniones con el movimiento productor, con las pymes, con las cooperativas. Es decir, es necesario construir esa fuerza que es la que genera, que da la fuerza, le da la espalda necesaria al gobierno para dar las batallas de poder que tienen que venir indefectiblemente. Eso sería ganar en calidad democrática, porque volvería a ser protagonismo de las organizaciones del pueblo, de cada sector, de los empresarios, de los trabajadores, de la economía popular, de todos los sectores, y ganar en calidad democrática y no quedar entrampado en esto, porque si no cada 2 años vamos a una elección donde no nos alcanza el tiempo para lograr mejorar la situación de la mayoría del pueblo, donde tenemos en contra todo el sistema mediático, donde tenemos en contra gran parte del sector judicial, y bueno, y eso actúa conspirando contra un gobierno popular. Yo tengo una gran esperanza, creo que con el triunfo electoral que tuvimos en Argentina a fin del año pasado, con la demostración de que nosotros hemos puesto toda la solidaridad con el gobierno derrocado en Bolivia y que a un año tenemos una victoria, una gran victoria en Bolivia, con lo cual demuestra de que ellos tienen una limitación, pueden llegar hasta el golpe de Estado. Fíjense ustedes que de 2009 para acá, para desarmar toda la política integradora de Latinoamérica, con el derrocamiento de Zelaya para acá, utilizaron todos los mecanismos desde sectores parlamentarios, sectores judiciales, con la acción coordinada con los medios de comunicación. En Bolivia no les alcanzó con todo eso y dieron un golpe de Estado. Pero no tienen margen para sostener, después de ese golpe de Estado, no tienen margen para sostenerlo de la única manera que podrían sostener a sus gobiernos, que son con los militares. Y a un año se vuelve a recuperar un gobierno popular en Bolivia. Hay que poner mucha atención al proceso que está viviendo el pueblo chileno, que es un proceso histórico, después de lo que desborda, digamos, toda la actitud conciliadora o paciente de la partidocracia política. Ahora veremos qué rumbo toma organizativamente ese crecimiento de la acción popular, pero me da la impresión que estamos en una oportunidad histórica de recomposición de los procesos populares en América Latina. Y en eso el gobierno argentino, y en particular el peronismo y su historia, juegan un papel central. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gringo. Vamos a pasar ahora, entonces, Rami va a leer las preguntas y los comentarios, así podemos intercambiar con ellos. Gracias, Gringo. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo andan, compañeros, compañeras? Gringo, buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Bueno, todo bien. Bueno, voy a comenzar con un pequeño comentario que hizo el compañero Cacho Blota.
que dice así: para los jóvenes que empezamos la militancia peronista en los primeros años de los 60, en plena resistencia, los sindicatos eran nuestro punto de encuentro, y nombra en especial la Federación Gráfica Bonaerense y Farmacia, entre otros, entre tantos, ¿no? No sé si vos querés hacer alguna mención a eso, Héctor. No, es cierto, es decir, realmente farmacia fue un punto central de acumulación de fuerza de la resistencia, con Jorgito Di Pasquale, digamos, como un referente ineludible de ese sindicalismo de liberación. Y en gráfico se da el proceso después del 66, que cuando la lista verde con Raimundo Ongaro a la cabeza, gana las elecciones, porque hasta el 66 había una conducción de socialismo tradicional de Argentina. Entonces, a partir del 66 y en el 68, que actúa como base de la CGT de los argentinos. Entonces, farmacia y gráfico eran un poco los dos centros de la militancia. Bien, perfecto. Bueno, vamos con la primera pregunta, que la hizo compañero José Luis Padilla. No, perdón. Gerardo Yunis, me confundí. ¿Crees que hay alguna chance de retomar algunos conceptos de la Constitución del 49 y hacer una reforma constitucional? A mí me parece que es central poner en discusión el tema de una nueva constitución. Estoy convencido, porque cuando se habla de relación de fuerza, la relación de fuerza se construye de varios lados, y nosotros esperamos de que solamente, digamos, tal vez no llegamos nunca. Una herramienta como la Constitución le permite a un gobierno tomar decisiones que en el marco actual no las puede tomar. Lo que tenemos hoy es que empezar a instalar ese debate, porque pareciera ser un tema tabú. Es decir, como hablar de la Constitución, el enemigo te lo lleva enseguida, te lo ha llevado casi siempre a que lo que se quiere ahí es perpetuarse en el poder, que las reelecciones, y minimizan la discusión del contenido de la Constitución. Cuando hoy nosotros tendríamos que tener en la Constitución no solo los valores de aquella Constitución del 49, sino incorporar temas centrales para la soberanía de un país, como es el tema del endeudamiento externo. Constitucionalmente tendríamos que tener establecido cuándo el país puede endeudarse y en qué condiciones, bajo qué condiciones, cuándo no. Eso no puede seguir librado a la decisión de un gobierno, de un gobierno independientemente. Ni que hablar del liberalismo, cuando hace la reforma del 94, provincializa. Porque lógico, la operatoria de quienes le interesa manejar nuestros recursos es mucho más fácil si lo hace discutiendo de una provincia que si lo hace en la discusión con la nación. Bueno, los medios de comunicación. Hoy para nosotros el medio de comunicación es un derecho humano. Tendría que estar consagrado constitucionalmente cómo se maneja la Constitución. Hemos probado hasta con una ley de medios y sin embargo la liquidaron, apenas subieron el liberalismo. Entonces hay temas centrales que hoy tendrían que estar contemplados en una Constitución. Yo creo que no tenemos que bajar, a pesar de que no aparezca como una urgencia. Yo creo que es necesario empezar a establecer el debate en ámbitos más amplios sobre el tema de la Constitución. Lo veníamos haciendo antes del proceso electoral, lo veníamos haciendo. No hay que perder esa voluntad de discutir eso. Por supuesto que lo otro también depende de lo que yo decía anteriormente. La trampa de esta democracia semiformal, diría yo, una democracia que cada 2 años nos somete a ver si podemos ampliar o no la representación, hace que siempre esté en juego si vamos a tener para la consagración efectiva de una nueva Constitución los 2 tercios que necesitamos. Nosotros necesitaríamos el año que viene crecer en cantidad de legisladores para poder debatir temas como este, que es la Constitución. Pero creo que no hay que bajar eso, porque si tenemos una Constitución que le da mayores facultades al gobierno, digamos, dentro de lo que es los valores centrales
de la soberanía nacional, por supuesto que cambiamos relación de fuerza. Y hoy muchas cosas el gobierno no puede hacer, está limitado porque es inconstitucional. O se toma una decisión y enseguida aparece una denuncia de que es anticonstitucional. Me parece que es un tema central, ¿eh? Bien, clarísimo. Bueno, Sergio Puterman pregunta, ¿qué hacemos con esos líderes sindicales que se aliaron al liberalismo siempre? Siguen siendo fuertes en sus gremios y hasta fueron interventores del partido. Yo le pido disculpas, por ahí me anda lento el internet, por si no los escucho y tardo, pero... Hay una descomposición en una parte del movimiento sindical. Yo creo que se debilitó fuertemente esa concepción del sindicalismo ligado, unido por un programa, a partir de los años 90, diario. Los años 90 influyeron muy negativamente sobre algunas organizaciones que terminaron, digamos, son organizaciones del pueblo, que son sindicatos, más allá de los dirigentes que estén al frente, pero con las privatizaciones terminaron en un rol corporativo. Entonces fíjense ustedes que en los 4 años del macrismo, cuando discutíamos contra los tarifazos y nos movilizábamos, nosotros de la corriente instalábamos el debate, que la discusión no era solamente tarifazo. La discusión era la política energética. Y cuando discutíamos la cuestión de la política energética, teníamos que discutir qué rol cumplía el Estado, y no que la política energética esté en manos de las multinacionales. Y ponemos como ejemplo países desarrollados, que el Estado no pierde el control del manejo de la energía. Acá no podíamos saber ni cuánto era el valor de boca de pozo en la extracción petrolera, del gas. Bueno, indudablemente ahí nosotros teníamos un sector, por ejemplo, de sindicatos que decían, pero están retrasadas las tarifas, se justifica una actualización. Quiere decir que una parte del concepto sindical de que estamos comprometidos con un proyecto de país fue debilitada, fue deteriorada. Entonces es más fácil la actitud corporativista, voy en alianza con la multinacional y eso a su vez me ayuda a conseguir un aumento más de salario, a lo mejor, que el compromiso con el proyecto nacional. Ese debate está dado. Lo que pasa es que el macrismo lo que sí demostró con toda crudeza que era un proyecto que no, en lo laboral no se salvaba a nadie. Es decir, iba a la reducción del costo laboral y ese endiosamiento del capital, y que el trabajo debía adaptarse al capital bajando su costo, inclusive jugar con los trabajadores que no tienen relación de dependencia y los que sí la tienen y todo lo demás, hizo que muchos sindicatos, por los golpes recibidos, vinieran a lo que es el frente de lucha contra el macrismo. Ahora viene esta etapa, es decir, nosotros tenemos un gobierno en el que nos tenemos que plantar como clase trabajadora organizada desde una postura en donde habrá distintos matices, pero la postura nuestra tiene que estar con los sectores del Frente Nacional. Tenés un puñado de dirigentes que tienen en su cabeza esta idea que la lógica del poder, que es la de AEA, por ejemplo, bueno, conviene negociar con la AEA, conviene conciliar. Pero es un puñado de dirigentes que tienen un deterioro muy grande ya, yo te diría, están en la cúpula del CGT, pero no son todo lo mismo. No son sindicatos que aparecen poderosos numéricamente, pero no tienen un peso específico tampoco hacia abajo. Así que ahí hay un esfuerzo muy grande que venimos haciendo nosotros, tratando de que, como sabemos bien dónde está el verdadero enemigo, y en todo caso estos terminan siendo alcahuetes del enemigo, no poner el eje en la discusión contra ellos, sino contra el verdadero enemigo, y de alguna manera tratar de construir la mayor unidad, que no va a ser nunca total, porque si nosotros pretendemos que en esa unidad está Barrio Nuevo, por ejemplo, bueno, olvidémonos, ya sabemos que va a estar siempre operando para la fuerza enemiga, porque hay dirigentes sindicales que consultan lo que tienen que hacer con la Embajada de Estados Unidos. Eso fue antes, fue en la época de la Resistencia y sigue siendo ahora. Pero hay que construir la mayor unidad posible. E insisto que en esa unidad, la característica que tiene este momento
es que hay que unir a los sectores de la economía popular, que son trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Eso es fundamental. Romper esa lógica de que acá se termina el trabajo, entonces hay que aceptar, digamos, de que no va a haber trabajo en el mundo por la tecnología. Yo siempre doy un ejemplo. En la industria gráfica, por dar un ejemplo, nosotros cuando asumió Néstor Kirchner producíamos 30 millones de libros al año, era un piso bajísimo. Después del 2001 se derrumbó la industria. Nosotros tuvimos política de protección de la industria nacional, políticas culturales de llegar con los libros escolares a todas las escuelas donde estaban los chicos que los necesitaban, de nutrir las bibliotecas, hasta de distribuir libros en las canchas de fútbol, por ejemplo. Esa era una política cultural, junto a defender, como hace cualquier país, la industria nacional. Lo que le rompía el negocio era alguna gran editorial que le convenía producir libros bajo trabajo en los buques con los presos chinos, por dar un ejemplo. Pero cuando nosotros recuperamos, digamos, política de defensa de la industria nacional, llegamos nuevamente a lo que había sido más de 3 libros por habitante de los años 50 de Perón. 129 millones de libros en el año 2014. Fíjense ustedes, de 30 millones, menos de un libro por habitante, a 129 millones en el 2014. La industria gráfica invirtió 2.000 millones de dólares en nueva tecnología, y nuestro gremio es un gremio que la nueva tecnología desplaza puestos de trabajo, indudablemente, pero el gremio creció un 30% en puestos de trabajo. Quiere decir que acá hay una política central, que es la de defender el mercado interno, tener políticas de defensa del consumo, de la producción nacional y la incorporación tecnológica, pero tenemos posibilidad de reinserción de todos esos trabajadores y trabajadoras que están en la economía popular. Hacen falta 4 millones de viviendas. Imagínense ustedes si nosotros moviéramos la industria de la construcción con todo lo que mueve a su alrededor. Y cuando en una casa tenemos que después de esa casa llenarla de elementos, y bueno, mueve toda la industria. Quiere decir que esa idea que nos quieren meter de que la globalización hace de que nosotros no podemos volver a la formalidad del trabajo, la tenemos que derribar. Y para eso es muy importante, ojo, que los compañeros que están en esa situación, que forman parte de la organización de la economía popular, también tengan esta concepción y no sientan de que la lógica es la marginación, entonces organicemos la marginación de la manera más fuerte que podamos. Es decir, esa construcción unificada es muy importante dentro del movimiento obrero organizado, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, el compañero Balestri, para nosotros Toto Balestri, pregunta si sería posible constituir unidad de las CGTs y de los movimientos sociales para requerir la reforma financiera y poder operar los resortes del poder económico, y también la tributaria cree que sería importante. Para nosotros es muy importante que se dé esa unidad. De alguna manera el presidente lo planteó, nosotros compartimos con él el acto con la CTA, apenas había asumido, yo creo que fue ahí, que él pidió la unidad. En ese momento la CTA anunció de que su decisión era volver a la CGT. Por supuesto que hay algunos sectores que ponen obstáculos, yo creo que no es ingenuo eso. Hay sectores que si nosotros reconstruimos una CGT como corresponde, porque el gobierno la necesita para avanzar en estas decisiones de reformar una ley de identidad financiera, de implementar una ley tributaria que sea lo más justa posible y todo lo demás. Hay sectores, por supuesto, que operan con un pequeño grupo de dirigentes para que esa unidad no se dé. Entonces ponen, digamos, trabas para que vayamos juntándonos. Yo creo que la realidad nos va a ir empujando cada vez más, esa unidad se va a tener que dar. Y si hay alguna ruptura, bueno, trataremos de que la fuerza más grande esté unificada. Y va a haber un sector sindical que, bueno, jugará la suya, querrán ir de la mano de Mañeto, de Roca, porque sienten que
les dan un poquito más de poder a ellos, bueno, que hagan ese camino. Pero creo que la inmensa mayoría vamos a ir hacia ese camino de unidad porque es absolutamente imprescindible para todos. Estaba silenciado, ahí está. Bueno, y otra pregunta de Florencia, de Flor Tropiano. ¿Cómo ves la relación participación, digamos, del movimiento obrero organizado con el gobierno actual? A mí personalmente me gustaría que escuchara un poco más a los trabajadores. Tal vez el gobierno ha planteado este tema de la unidad para tener una interlocución de la clase trabajadora unificada. En la medida que no se logre eso, para mí el gobierno tiene que escuchar las distintas voces del movimiento trabajador, porque si se queda con una sola voz, corre un riesgo. Es decir, si nosotros, si el gobierno cree que de repente la UIA y la construcción de la CGT acuerdan algo, como ocurrió con las suspensiones del 75% durante la pandemia y eso interpreta el pensamiento del conjunto de la clase trabajadora, es un error. Es un error. Porque el conjunto de la clase, si esa referencia sindical fuera mirando al conjunto, llevaría otra posición. Yo no digo que la situación es muy delicada, ahora está mejorando un poco más la situación económica, de que se haya tenido que discutir en situaciones excepcionales. Para cada organización discute una situación excepcional de acuerdo a su particularidad. Para eso somos organizaciones que tenemos una conformación, tenemos delegados, comisión interna. Y yo hubiera puesto mucho más el acento, inclusive al día de hoy sigo poniendo mucho más el acento, en que hay que sacar recursos de esos sectores de poder que a veces están en la UIA y que discutieron a ver las suspensiones, pero que hoy tendrían que ser sectores que pongan más para fortalecer la economía. Doy como ejemplo, este mes se cortan los ATP, y esto va a traer un problema, porque el sistema financiero, para reemplazar los ATP, los mandan a las pequeñas y medianas empresas a pedir crédito al 24%. Hay mucha pyme que todavía en la situación de recesión que hay en el país no está en una situación de actividad, de poder afrontar eso. Entonces, el ATP ha venido sosteniendo puestos de trabajo. Si se lo saca y no discutimos eso, producto de la realidad que vivimos en cada uno de los gremios, corremos el riesgo de que esas empresas o terminen cerrando o terminen reduciendo su planta de personal, porque aunque haya habido decreto de no despido, aunque haya habido un decreto de indemnización al doble, es decir, la realidad es que hemos perdido muchos puestos de trabajo durante este periodo de la pandemia y hemos perdido puestos de trabajo por cierre de empresas, por cierre de pymes. Por lo tanto, a mí me parece que el gobierno tiene que escuchar un poco, aunque eso implica un mayor esfuerzo, a todo el conjunto de la clase trabajadora, a todos los sectores. Y lo mismo digo para el sector PYME, hay 550.000 pymes en el país que ocupan el 70% de la mano de obra. Entonces uno ve mucho a los grandes que van a decir, bueno, nosotros somos, si nos dan estas facilidades, si nos bajan este impuesto, esta retención, nosotros vamos a buscar recursos a la economía y de repente habría que escuchar un poco más a los sectores pymes, que son los que más empleo generan. Y ojo, con esto no quiero decir que el gobierno no tenga que hablar con todos, sí tiene que hablar con todos, pero con todo es con todo, no decir, bueno, de repente, me parece que la idea del Consejo Económico y Social es algo interesante dentro del concepto de contrato social que planteó Cristina, pero es muy importante qué composición tiene ese Consejo Económico y Social. Uno no deja de aceptar que tenga que participar un sector de la economía concentrada, pero tiene que participar el otro sector que es mayoritario y que genera trabajo y que está ligado a la actividad del mercado interno, ¿no? Eso es fundamental. Bueno, perfecto.
Antes de ir a la última pregunta, quería leer un comentario del compañero Alberto Lamas, que nos pareció bastante acertado, que es rendir un breve homenaje, pues si puedes decir algunas palabras vos, gringo, a quienes hicieron la marcha de San Cayetano un día como hoy, el 7 de noviembre, pero del 81, en plena dictadura, con la CGT conducida por el compañero Saúl Ubaldini, que bueno, compañero, la verdad que referente y la verdad que un guía para todos los compañeros peronistas también. Así que bueno, nuestro homenaje de Forjando Utopías, y bueno, gringo, te dejo si querés hacer unas palabras. Sí, Una yo creo mención. que realmente es muy necesario hacer un homenaje, un reconocimiento, en principio, de la historia. Cuando uno repasa lo que se ha escrito sobre la historia de ese periodo negro que fue la dictadura, pareciera ser que hubo poca resistencia sindical, y eso está desmentido por los hechos. Es decir, hubo lucha desde el primer día, y a pesar del terror que sembraron ellos, no nos olvidemos de la lucha de Luz y Fuerza. Casi todas las automotrices hubo luchas en los años 76, 77, y hubo el primer paro en el 79, que lo protagonizaron los compañeros de los 25, en abril de 79, y eso fue tomando cuerpo. Si bien había un pequeño sector que negociaba con los militares, o por lo menos se sentaba y daba legitimidad a la dictadura de alguna manera, estaba el grupo de los 25, estaba Saúl Ubaldini, y que fue tomando forma, digamos, y acción más decidida a ganar las calles esta fecha, la que hoy conmemoramos, porque ese día fue un hecho trascendental. Hubo más de 10.000 trabajadores que estuvimos ahí en la calle, tomamos la bandera de paz, pan y trabajo, y después eso tuvo una continuidad. Pensemos en lo que vino después, en las jornadas de marzo, previa a Malvinas. Es decir, hubo realmente, y hubo también mártires en cada una de esas luchas, como Danilo Flores, Benedicto Ortiz, que es bueno también recordarlo y homenajearlo, porque en ese periodo no dejó de haber nunca resistencia. También a Smith, secretario general de Luz y Fuerza, desaparecido en el año 77, y así a todos los compañeros que formaron parte de ese periodo tan negro de nuestra historia, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias. Quería hacer algunos comentarios que se fueron surgiendo en el chat, como para tampoco dejar de leerlos. El compañero, bueno, Juan Manuel de Rosa, hablaba de un sector empresarial, cuando vos hablabas antes en tu exposición, con aliados en el sector político, y creería que sindical también, cerraron las puertas de las discusiones a la participación de los trabajadores. Desde lo político, Néstor y Cristina abrieron la cancha, pero no sucedió en otros sectores. Y bueno, después comenta también que cuando venías hablando de la devaluación y los programas económicos, con la devaluación pagamos para pagarnos en pesos a los obreros y ganar en dólares, recuperación de puertos y la soberanía de los ríos, el movimiento en los puertos, los hacen los remolcadores paraguayos, porque no podemos brindar esos servicios nosotros en Argentina, digamos, los puertos provinciales, algunos en manos de consorcios de control cedidos por Vidal. Bueno, vamos con la última pregunta que tengo de Florencia, también de Florencia Tropiano. Agregó, me parece, no sé si Gerardo. Bueno, la pregunta es, ¿podés ampliar acerca del origen y el programa de la Corriente Federal de los Trabajadores? Bueno, es decir, la corriente surge con los 27 puntos, que incorpora el punto de género, que es un tema central. Desde la corriente surgió también el espacio de mujeres sindicalistas, que hoy tiene una presencia muy importante dentro de los sectores en donde es necesario que las mujeres tengan un mayor protagonismo, el sindicalismo, dentro del sindicalismo. Y por supuesto que tiene dos partes el programa. Uno que es el de emergencia, que sigue vigente hoy, que es la emergencia laboral, que es cómo encaramos el tema de la formación del precio de los alimentos, de los productos de primera necesidad. Eso sigue siendo
temas fundamentales, que el gobierno, por supuesto, apenas asumió, tomó una serie de medidas que eran muy importantes, que después la pandemia las hicieron insuficientes, es la realidad. Pero si uno recuerda la tarjeta alimentaria, el congelamiento de tarifas, la moratoria para las pymes que estaban terriblemente endeudadas y al borde del cierre, darle la moratoria para que tuvieran un respiro, el bono de 4.000 pesos para levantar un poco las categorías más bajas de los convenios, con la idea de que iba a ser normal la discusión paritaria a partir de abril, cosa que la pandemia descompaginó todo y obligó, por supuesto, a volcar recursos del Estado, que yo creo que es muy valorable reconocer, recursos en el medio de la discusión de deuda externa y sin el manejo, como se ha dicho acá, de cosas que nosotros planteamos en el programa, porque en el programa de la corriente está planteado claramente el sistema financiero volcado al servicio de la producción, es decir, del hogar, esa ley donde parece que el sistema financiero lo manejan, no parece, lo manejan realmente un puñado de bancos que a su vez actúan en el mercado cambiario. Está planteado el tema del comercio exterior y están planteados estos otros temas que también hablamos ahora recién cuando decíamos de la Constitución, que es la comunicación democrática. ¿Cómo democratizamos la comunicación? Nosotros entendemos que es fundamental que el Estado respalde a los espacios de comunicación popular de las organizaciones, así como se volcaba en la ley de medios, es decir, no podemos seguir con la lógica de que los grandes medios sigan concentrando gran parte de la pauta publicitaria del Estado, es decir, hay que fortalecer a la comunicación como derecho humano, es decir, y también la democratización de la justicia. Está planteado también en el programa, nosotros entendemos que tiene que haber una reforma judicial profunda, más allá de las medidas que está tomando el gobierno ahora. Ahora, bueno, todo eso implica, está íntimamente ligado a lo que hablábamos recientemente, es decir, todo eso se puede llevar adelante si se genera una construcción de fuerzas nacionales que al gobierno y le puedan en una de estas pulseadas dar el poder necesario para poder torcer el brazo a los factores. Hay que reconocer la debilidad objetiva que se profundizó muchísimo durante los 4 años del macrismo que tiene el Estado. Hay que reconstruir la fuerza y el poder del Estado. Hoy nosotros no tenemos control sobre muchos sectores de esto, los cuales queremos modificar las reglas del juego. Por lo tanto, ahí el rol del Estado debe recuperarse y a partir de ahí nosotros entendemos que con el apoyo de amplios sectores del Frente Nacional es la única manera de hacer la transformación que el país necesita. Bueno, muchas gracias, Gringo. Muchísimas gracias. Gracias a todos los compañeros que estuvieron hoy acá. Les recordamos, antes de irnos, que nos encontramos el sábado 21 a las 18. Nos va a acompañar ese día el compañero Aldo Uzdevich para hablar de peronismo en los 70. Y antes de cerrar, le vamos a pasar la palabra a nuestro referente, el referente de Forjando Utopías, el compañero Juan Carlos Cacho Lota. Cacho. Y gracias, Florencia. Realmente yo lo había escuchado otras veces, el Gringo, había escuchado sus discursos en algunas oportunidades, podríamos llamar esos discursos de barricada, enjundiosos. Hoy estuvo, digamos, en una función distinta, reflexivo, novedoso, digamos, para mí que lo veía, digamos, a veces en otro rol. Te agradecemos muchísimo, Gringo, tu participación en nuestro ciclo de charlas. Estas charlas las estamos grabando y las estamos subiendo a un sitio en YouTube para que queden como una especie de biblioteca de consulta sobre la doctrina peronista y sus diferentes, no adaptaciones, sino cosas que tienen que ver con la puntualidad de la economía, de la educación, de la salud, del sindicalismo, etc. Digno
digno representante, digno sucesor de Raimundo Ongaro, Bingo. Y Gracias, antes de cerrar, hermano, simplemente quiero hacer un comentario, porque hoy nos está acompañando un compañero que a sus 90 años sigue teniendo la fuerza para seguir la pelea que empezó en sus años de la infancia, yo diría, o juveniles, porque su papá, estoy hablando de Dante Rubio, que hoy está identificado con el nombre de su hijo Néstor en nuestra charla. El papá de Dante Rubio fue dirigente principal de UTA a mediados de los 40 y un gestor importante del 17 de octubre y de los acontecimientos posteriores. Así que bueno, Dante, entrañable compañero y amigo, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros. Es un orgullo y un honor compartir este rato de charla con vos y con el Gringo Michel. Mando un abrazo para todos, y Gringo, si nos querés decir algo, con tus últimas palabras cerramos. No, simplemente agradecerle, un gusto haber compartido con ustedes y bueno, y poner toda la fuerza, la esperanza y la fe que yo creo que vamos a salir de esta doble complicación que tenemos, es decir, el desastre que nos dejaron 4 años de entrega, de saqueo, que hoy estamos viendo las cifras de todo eso, y esto de la pandemia, pero a veces en las situaciones más difíciles es donde realmente tenemos las salidas más propicias, más alentadoras. A mí me parece que tenemos que tener fe en eso, no caer en las trampas que nos plantea el enemigo, de poner el eje, no llevarnos al eje a discusiones muchas veces secundarias, que tratan de dividirnos. Nosotros esto lo vemos permanentemente. Decimos, defendamos esta unidad que construimos para llegar al gobierno y consolidémosla siendo coherente con el pensamiento que nosotros tenemos. Es decir, que en esa unidad tiene que, por supuesto, tener mayor fuerza esos ideales que nos vienen de lo más profundo de nuestras raíces, que nos vienen, como decía al principio, desde el 17 de octubre del 45. En eso no cambiar esas convicciones. Así que muchas gracias, un gusto enorme. A la grasa del pueblo, combatiendo al por los principios que trabajó sin cesar para que reine en el pueblo el amor y la igualdad que trabajador y somos el ejemplo de la nación y
Gritemos de corazón, viva, pero como que San Martín soñó en la realidad colectiva, queremos saber, pero, grande trabajador. ¡Viva la patria! ¡Viva Perón, carajo! ¡Viva! ¡Viva! Viva Néstor. ¡Viva! Nos vemos, compañeros. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Cuídense Muchas gracias por mucho. todo.